Hola, ¿Qué te buenas parece? tardes. Buenas tardes para todos. Hoy es nuestro segundo día de las jornadas del Día de la Salud Mental y pues hoy vamos a tener una actividad que hemos tratado de darle un matiz bien divertido, en especial porque tengo conmigo en este momento a una colega especial que es la profesora Luisa Mejías Banda, que conocida, nuestra coordinadora académica, profesora, que tiene una vasta experiencia en el manejo con población infanto-juvenil, magíster en psicología clínica infanto-juvenil, diplomada en traumaterapia infanto-juvenil sistémica, diplomada en apego y trauma complejo, trastornos de personalidad, diplomada en intervenciones en depresión y otros trastornos, con un diplomado también en responsabilidad penal adolescente, adolescentes infractores y diplomada en intervención en maltrato y abuso sexual. Además, pues de docente en nuestra universidad, y con ella vamos hoy a conversar a un foro sobre la película Intensamente 2, referida a adolescencia y emociones. Buenas tardes, mi estimada. Muy buenas tardes, querida Fátima, colega, amiga personal y a esta altura, ¿cierto? Bueno, eh, Fátima es nuestra coordinadora de práctica, ¿cierto? Y vinculación con el medio. Ella es una gran profesional especialista en terapia infanto-juvenil. Tiene diplomado en maltrato y abuso sexual infantil de la Asociación Afecto en Colombia, diplomado también en violencia escolar, diplomado en psicodiagnóstico laboral. Tiene una vasta formación en terapia cognitivo-conductual, magíster en educación con mención gestión de calidad y alta experiencia también como relatora en otros espacios educativos. Así es que nosotros como sus coordinadoras, como sus docentes, ¿cierto? Vamos a estar aquí a disposición de ustedes en este foro relacionado a las emociones de los adolescentes y también por ahí algunas líneas que tienen que ver con los adultos. Así es que vamos a estar participando, les vamos a pedir participación, les vamos a pedir a ustedes, ¿cierto?, que comenten para que esto sea divertido, entretenido y sea mucho más enriquecido. ¿Sí? Ciertamente vamos a tener una presentación, vamos a estar conversando todo lo referente a adolescencia y a las emociones en esa etapa del ciclo vital, y queremos posteriormente que estemos disertando acerca de este tema, pues tener sus participaciones, ya sea en experiencias o en algunas consultas que quieran hacer referidos al tema que estamos tratando. Quedamos entonces con la presentación para dar inicio a esta Mm. última actividad virtual del día de hoy, y tenemos adolescencia y emociones. Adolescencia. Perfecto. Oye, las emociones en los adolescentes es complejo, ¿no? Porque es una etapa de cambios. ¿Qué nos puedes decir tú, querida Fátima? Básicamente, la adolescencia es el puente entre niñez intermedia y adultez, ¿cierto? Y efectivamente es una etapa de cambios y de grandes pérdidas, porque este niño que se está convirtiendo en adolescente pierde su figura de física de niño, pierde también esa imagen que él tenía de esos papás que eran superhéroes, que ya ahora no lo van a hacer tanto, y pierde ese interés por idealismo o en otras actividades que antes para él eran geniales y ya ahora no lo van a hacer tanto. Por lo que vemos entonces todas esas modificaciones, todas esas cambios van generando que su comportamiento muchas veces sea ambivalente, muchas veces sea inestable, pero no porque el adolescente en sí mismo lo desee o a voluntad lo crea,
sino precisamente porque dentro de esos cambios hay elementos de orden biológico, de orden psicológico y de orden psicológico que van a incidir en los mismos. ¿Ok? Exactamente. Bueno, entonces, en estricto rigor hay muchísimos cambios físicos, psicológicos, emocionales, conductuales, todo lo que sabe el adolescente hasta la pubertad, hasta los 13 años aproximadamente, ¿cierto? Todo se lo ha enseñado a sus padres. Muchas veces hasta eligen su ropa, eligen qué colegio, eligen dónde van, sus padres hacen estas elecciones y el niño, o sea, el adolescente no. Por lo tanto, comienzan a un despertar emocional en términos sociales también, ¿sí? Entonces, tenemos estos cambios cognitivos que, como bien lo decía la profesora Fátima, va del paso del pensamiento lógico de un niño al pensamiento mucho más simbólico, maduro, abstracto, ya de una persona más adulta, más grande. Y esto también va a repercutir en su forma de ver el mundo, de verse a sí mismo, respecto de su futuro, respecto de sus expectativas, respecto de su propia identidad, de lo que vamos a hablar. Por otro lado, tenemos estos cambios psicológicos, ¿cierto? Donde a veces necesita esta intimidad, se encierra en su pieza, no quiere hablar con nadie, no sabemos por qué está enojado, de pronto no sabemos por qué está tan silencioso, no sabemos, ¿cierto? ¿Qué le pasa a este niño juguetón o niña juguetona, niño hablador, habladora y de repente, ¡pum!, se vuelve un niño, una niña muy distinta a la que nosotros teníamos. A mí me han dicho algunas madres, ¿sabe que me lo cambiaron? Cumplió 13 años y me trajeron a otra persona. Ya no es mi bebé, ya no quiere salir conmigo. Antes salíamos a la feria, íbamos para allá, íbamos para acá. Y hoy día, no. Entonces la madre, el padre, la familia también sufre una pérdida. No sé si te ha pasado, Fátima, con algunos pacientes. Sí, ciertamente los papás se extrañan ese comportamiento y como bien lo podemos ver en una de las escenas de la película Intensamente 2, cuando la mamá llega a levantar a Riley para que vaya al campamento, les responde de una manera explosiva, ¿cierto? Entonces queda asombrada de ver la reacción de su hijita pequeña que ella con tanto cariño la va a ayudar, a apoyar y resulta que hay Vamos una a ver esa escena. explosión. Bueno, podemos verla. Vamos a ver esa escena, pero antes de ver esa escena que es tan interesante y tan ilustrativa de estos cambios, ¿cierto? También hablamos de estos cambios emocionales, que tiene Cierto. que ver de pasar de la alegría más impresionante a la tristeza más compleja en pocos minutos, pocos segundos, ¿cierto? Por eso tenemos que estar cerca nosotros los grandes, ya sea hermanos, tíos, padres, madres, tenemos que estar allí, recordar nuestros propios procesos de adolescencia, recordar que fuimos adolescentes, fue tan cortito, es tan corta ese periodo, es el periodo más corto respecto a cambios en el ser humano, pero es tan importante, tan relevante, ¿no? De esta Que manera lo muchas contenemos. que muchas veces, Luisa, los padres y los adultos cercanos le dicen, oye, ¿por qué te comportas de esta manera? Tú ya estás grande para estar haciendo un berrinche. Y resulta que hay un componente biológico desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista de pobre madurez aún del lóbulo frontal que hace que nuestros adolescentes tengan comportamientos acting out o comportamientos impulsivos, ¿cierto? Entonces, es importante y forma parte de nuestro interés hoy que todos reconozcamos que efectivamente el adolescente todavía está en el proceso madurativo hasta entrar a la adultez propiamente dicha. Bien significativo entonces. Se cayó la presentación. No, querida, yo dejé de compartir la presentación porque quiero que veamos este cortito Ok, donde, ¿cierto? Hablamos un poco de lo que tú estás comentando, ¿sí? ok. Queridos estudiantes y participantes, pueden encender sus micrófonos, participar y opinar, ¿cierto? Respecto de lo que estamos conversando con la profesora Fátima, ¿cierto?
de esta etapa que todos hemos vivido, todos fuimos en algún minuto adolescentes y todos hemos visto en algún adolescente en estos momentos, ¿cierto? Si no es un hijo, puede ser un sobrino, ¿sí? O un hermano inclusive, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Que las creencias, ¿cierto? En esta etapa, todas estas creencias de las que estábamos hablando están ya más bien elaboradas, más menos elaboradas en la niñez. Pero vamos a ver cómo la película lo retrata tan bien. A mí me encanta esta película porque justamente retrata este cambio que pasa de ser niño, de tener estas creencias tan bien establecidas, a cuando están en una búsqueda de identidad, porque hoy día, vamos a ver, ahí también hay algunos temas de poda neuronal, em, que justamente van a llevar a este adolescente a plantearse la vida de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cierto? Todas estas creencias, soy amable, soy una buena amiga, mamá y papá están orgullosos de mí, soy buena en matemáticas, soy una ganadora, van a generar la identidad de este niño, de este adolescente. Y esta identidad es la que va a permanecer durante toda la vida prácticamente. Y si esta identidad, ¿qué pasa si todas estas creencias son negativas respecto de mí mismo, de mí misma? Mi identidad va a estar, ¿cierto? Desvalorada, o sea, mi autoestima. ¿Qué va a pasar con mi autoestima cuando yo sea adulta? Si no trabajo estos elementos, ¿no? No sé, Fátima, ¿cierto? No sé si tú quieres agregar algo más respecto de esto. Sí, estas creencias y toda esta búsqueda de la identidad que es característica de esta etapa de la vida, obviamente también está relacionada con el medio ambiente y familiar en donde está inmerso el adolescente, que va a reforzar o no las mismas y que le va también a permitir, afortunadamente, gracias a que ese desarrollo cognitivo ya le permite hacer pensamientos abstractos y pensamientos hipotéticos, plantearse situaciones no solamente en el momento presente, sino también en el momento a futuro. Y es en ese justo instante en donde el adolescente tiene la visión que puede ser de carácter positivo en apoyo con su entorno, o de carácter menos positivo en relación a esas características que el medio ambiente le ofrezca para su desenvolvimiento a lo largo de estos 10 años de la vida que dura exactamente la adolescencia. Vamos a seguir entonces entrando a esta etapa tan maravillosa en donde vamos a encontrar la segunda poda neuronal, que justamente le va a permitir al adolescente poder adquirir todos esos esquemas, todos esos patrones de funcionamiento que son tan útiles dentro de sus esquemas infantiles, retumben, por decir una palabra, o choquen en relación a estas nuevas circunstancias de vida, como lo vemos claramente en la escena, que hace un comportamiento impulsivo porque se siente cansada, porque amerita más tiempo de sueño debido a todos los acontecimientos internos que están sucediendo dentro de su sistema nervioso central. Entonces son una serie de condiciones que implican que la adolescencia no es solamente una etapa de rebeldía como la hemos querido ver a lo largo de los años, décadas, sino que hoy por hoy sabemos que hay un componente biológico significativo que tiene un carácter universal, porque en esta etapa generalmente todos los que están viviéndola manifiestan los mismos comportamientos generalmente, ¿cierto? Esta diferenciación que quiere hacer el niño, ¿cierto? Mi padre, mi madre me eligió la ropa, me eligió el colegio, ahora quiero elegir yo. Y por eso esta explosión emocional, donde no piensa, no, ¿sí? Todo esto, toda esta reflexión cognitiva se ve retrasada,
se ve muchísimo más aplazada y se van presentando y se van complejizando justamente nuevas emociones. Tenemos en la niñez emociones muy básicas, ¿cierto? Desarrolladas, ¿sí? Nuestro sistema límbico está desarrollado muy precariamente, ¿sí? Pero está ahí presente justamente para ir en reconocimiento de aquello. Entonces, todas las emociones son importantes y tienen una función, porque también tenemos el mito, ¿cierto?, de que hay algunas emociones que son negativas, ¿sí? Por ejemplo, en la primera película de Intensamente vimos la importancia que tiene tristeza. Es importante estar triste, es importante estar enojados. Es importante el asco, el desagrado, lo mismo que el miedo, tan o más importante que alegría. Y aquí también hay una analogía muy interesante del caso de Riley específicamente, donde la emoción que comanda a Riley es alegría. Si nosotros nos vamos al final de la película, lo vamos a ver, a la madre la comanda tristeza y al padre lo comanda enojo. Ahí tenemos algunas diferenciaciones, ¿cierto?, de la adultez que tienen que ver con que cambiamos, vamos cambiando. Ahora, hay niños que yo también he visto que están dirigidos por tristeza o por enojo, ¿sí? O por miedo. Los niños que tienen un trastorno, ¿cierto?, ansioso, están llenos de miedo. O niños tan desconfiados que a todos le tienen asco y lo huelen, lo miran, no quieren, ¿sí? Adolescentes, yo tenía un adolescente que no quería comer nada, estaba muy enflaquecido porque todo le daba asco. Entonces, vemos cómo en el caso de Reilly es la alegría la que comanda, ¿cierto? Su accionar, su pensamiento. Están las otras emociones, lógicamente, pero están en un segundo plano. No sé Fátima, Sí, si tú quieres ciertamente comentar. en la escena que vimos anteriormente, Alegría toma algunos eventos o circunstancias y las aleja, porque Alegría quiere comandar mantener esa niñez aún estando en otra etapa de la vida y como bien lo expresa Luisa, cada emoción tiene su lado protector y su lado menos protector que nos permite poder ponernos a salvo ante las distintas circunstancias o momentos que vivimos para poder tener una conducta más adaptativa que indudablemente nos va a beneficiar en nuestro equilibrio y en nuestro bienestar emocional. Entonces vamos a ir viendo cómo a medida que vamos entrando en esta etapa de la adolescencia, las emociones van a estar más manifiestas que en la siguiente etapa de adolescencia media o de adolescencia tardía, y es que en adolescencia temprana, que es justamente donde Riley se encuentra, tenemos todo ese despertar hormonal que de alguna manera va a contribuir a todo ese comportamiento explosivo e impulsivo que ella manifiesta y a la llegada indudablemente de ansiedad, de aburrimiento y de vergüenza que están también ligadas con el llamado egocentrismo del adolescente que conlleva a que este mismo piense que él es el centro de atención y que hay un escenario imaginario en donde todos lo estamos observando, cuánto hace, cuánto dice y cuánto piensa. Ciertamente, Luisa. Sí, mira, Osvaldo nos dice, sé que me adelanto, pero quiero que me digan, no he logrado entender qué significa la emoción representada por una caricatura de una señora muy mayor, eso es nostalgia. La nostalgia tiene que ver con los años, ¿sí? Inclusive aparece nostalgia, le dice, no, le dice, tú tienes que aparecer en unos 10 años más cuando se haya casado alguien, cuando haya pasado una graduación o al menos un par de graduaciones, ¿cierto? Porque justamente los niños son muy poco nostálgicos, ¿sí? Ya los adolescentes más tardíos, ¿cierto? Ya tienen algo de nostalgia por su pequeña, por su infancia, ¿no? De repente también sienten nostalgia los niños cuando han tenido pérdidas o duelos, ¿sí? Pero justamente en esta película, y no está una emoción
que tiene que ver con los miedos. Al final de la película está como encerrado, como un monstruo gigante que es el miedo, porque si bien tenemos el miedo aquí representado, ¿cierto? Pero es un temor mucho más concreto, no es un temor tan profundo o tan complejo, que son los secretos que tiene que ver con los secretos. Ahí yo creo que viene una Intensamente tres bien compleja también. ¿Sí? Estamos seguras de que viene y que tiene mucho que ver ese temor con lo social, porque el adolescente básicamente busca es la aprobación del entorno en aras de llegar a esa identidad que se la va dando el grupo de pares. Por eso es un hito importante que el niño se va despegando del entorno de las figuras parentales para ir caminando hacia su propio yo, a conseguir su propio yo, su propio eje. Y de ahí que tengamos que muchas veces, y en esto un poco en respuesta a lo que nos pregunta Patricio, individualizar cada circunstancia. No hay una receta única para Mm. decirle a un adolescente cómo manejar sus emociones. Hay que individualizar el contexto y los permisos que se le han brindado a este adolescente hasta ese momento para expresar, comunicar sus emociones. Es parte importante, Luisa, ¿qué piensas? Y mira, y también, Patricio, ¿cierto? Cuando validamos las emociones de un otro, ya sea un niño, un adolescente o un adulto inclusive, ¿no? Es muy gratificante para esa persona. Cuando yo le digo, sí, tienes razón. Sí, yo también estaría como tú si me hubiese pasado lo mismo que a ti. Yo valido que tú estés preocupado, enojado, estés angustiado. Yo sí, no invalidar la emoción significa, pero ¿para qué estás enojado por esa tontera, si es una cosa tan chica? Oye, vive la vida, relájate. Eso significa que invalido tu emoción. Por lo tanto, validar la emoción de este niño o este adolescente, ¿cierto? En cualquier etapa que esté, es altamente relevante. Decirle que es importante lo que siente y está bien que lo sienta de esa manera. De esa forma, identifica su emoción y la puede regular. No es algo, porque si yo le digo, hace una tontera, no se preocupe por tontera, no tome en cuenta, no pesque, la típica, ¿no? El niño se siente confundido, o sea, yo soy tonto, o sea, yo estoy mal, yo estoy equivocado, inclusive hasta en mis emociones estoy equivocado. Y el niño genera, ¿cierto? Mucha angustia, porque si para todo el mundo es fácil y para mí es difícil, chuta, o sea que yo tengo un problema grave, digamos, ¿no? Entonces, individualizar y validar, súper importante, Patricia, ahí tú lo dejaste resumido en este mensaje, ¿no? Entonces, vamos a tener estas emociones nuevas en la adolescencia. Vergüenza, que antes el niño no sentía y hoy día sí. Le da vergüenza, pero la vergüenza es protectora, justamente porque tiene que ver con algunas normas y mandatos sociales. Antes le daba lo mismo andar en ropita interior por la casa corriendo, hoy día no puede hacer eso. Y está bien, ¿cierto? Aburrimiento. El niño debe aburrirse, el adolescente debe aburrirse para que desarrolle su creatividad también, ¿cierto? Su proactividad. La envidia. La envidia en esta película es muy pequeñita, tiene los ojos gigantes, porque la envidia, ¿cierto? Está mirándose a su alrededor, que le gusta. Y que tiene que ver, ¿cierto? Con aquello que me gusta, no para quitarlo, no. Sí, aquí la envidia está muy representada de una manera muy favorable o contenedora, se podría decir, muy contenida. Pero ojo cuando esta envidia también sobrepasa algunos límites, lo mismo que la ansiedad. Aquí la ansiedad digamos, la protagonista y la que puede generar cambios radicales en un adolescente. Y este amor poquito sale, ¿cierto? Amor porque comienza con el deseo de amar a un otro, ¿sí? Con el deseo de interrelacionarse ya de una manera más romántica, no solo con una amistad. No sé, Fátima. Sí. Generalmente los adolescentes se unen en grupo y hay unos lazos que ellos idealizan indestructibles y allí el amor hace un o juega un papel prioritario y un papel destacado que cuando esos lazos se quiebran,
y hay falta de aceptación, ansiedad, envidia, vergüenza, empiezan a jugar trastadas y generan que estos adolescentes puedan retraerse, aislarse y allí lamentablemente iniciar comportamientos poco adaptativos o dar pauta para que inicien algunos trastornos en esta etapa de la vida. Pero bueno, sigamos con Riley que está Vamos, experimentando todo esto y continuemos a ver qué más nos trae este personaje. Continuemos. ya. Eh, Fátima querida, Patricio nos dicen, es Ujú. interesante como muchos adultos, me incluyo, se sienten tan identificados con esta película. ¿A qué creen que se debe esta conexión emocional, incluso en personas que ya pasaron la adolescencia? Porque la adolescencia, a pesar de ser tan cortita, Patricio, es una etapa muy profunda en la vida, muy importante. Yo a veces a los adultos, ¿cierto? Les pregunto, ¿cómo quieres que tu hijo recuerde su adolescencia? ¿O cómo quieres que tu hijo en 10 años más recuerde esta etapa? ¿Cómo se llevaba contigo? Y es una pregunta tremendamente profunda porque me hace cuestionarme de qué está viviendo mi hijo. ¿Está sufriendo o lo está pasando bien? Y eso me hace cuestionarme cómo yo lo viví. Sí, Entonces, yo, ¿cierto? yo, La niñez, discúlpame, Fátima querida, la niñez y la adolescencia no pasan jamás. Siempre estamos yendo para allá, siempre estamos viajando al pasado. Y si esa, ¿cierto? Esa adolescencia, esa niñez fue agradable, maravillosa, es fantástico el viaje. Y si no, hoy día yo le puedo brindar eso que no viví a mis hijos, a mis hermanos más chicos, a mis sobrinos o a otros pacientes, ¿no? Sí. y que hay un elemento, pienso, Luisa, que es muy importante hoy por hoy y es la necesidad de aprobación con el manejo de las redes sociales, que es un factor quizás, Patricio, que ha llegado también hasta a nosotros los adultos y en ver cuántos likes tengo, en tomarnos las fotos para ponerlas en las redes sociales y entonces yo creo que ahí nos juega otra vez las emociones un papel importante que hoy por hoy tenemos más permiso para que nuestras emociones afloren, cosa que a lo mejor no sucedió cuando estábamos viviendo la adolescencia, precisamente por lo que yo decía anteriormente, que nos decían, ya usted está grande, ya deje de comportarse de tal o cual manera. Hoy por hoy es más permitido que si nosotros tenemos ganas de comernos algo o de salir y cantar por la calle o de ir bailando con los audífonos, está permitido. Entonces quizás eso nos permite, pienso, identificarnos un poquito también desde nuestra condición de adultos con esta película, que además es muy sano hacerlo, porque nos reconcilia con nuestra adolescencia. Eso es lo que pienso, no sé, ¿qué piensas tú, Luisa? Sí, efectivamente, ¿cierto? Tenemos que tener, estamos en constantes viajes a nuestra vida, ¿no? Y en la medida que vamos cumpliendo años, nostalgia parece que se va apoderando de de nuestra cabeza, ¿no? Y aquí Eva nos dice, una gran colega, ¿cierto? Y también docente de nuestra universidad, dice, porque hace un tiempo atrás no se le daba importancia a las emociones como ahora a la gestión y conocimiento de ellas. Hoy día estamos reconociendo, estamos abordando mucho, le damos de verdad harta relevancia al elemento emocional. Se está dando la importancia a las emociones desde la primera infancia, no como antes que sentir no era importante. Daba lo mismo como estaba este niño. Ahora tenemos permiso para demostrar lo que sentimos y los niños, niñas y jóvenes ahora pueden tener libertad de sentir, de expresarse, de amar inclusive, ¿no? Y de representarse en el mundo también. Entonces, aquí, ansiedad en los adolescentes, esta película, como les comentaba, retrata muy bien la llegada de estas emociones mucho más complejas, ¿no? Que antes tal vez no se daban. Ahora, vemos que ansiedad en algunos niños que podemos atender nosotros como psicólogos está presente desde la primera infancia muchas veces. En este caso, en la película no, no estaba presente, ¿sí? Por lo tanto, pero en general debería darse más o menos en esta etapa porque ya hay mayores responsabilidades, tanto en la familia como en el área social. A veces la ansiedad es muy positiva y movilizadora, ¿sí? Que tiene que ver con estos elementos que me entrega
para movilizarme, estoy ansiosa porque mañana tengo una prueba, vamos a estudiar. Y hago cosas en términos preventivos, de anticipación de consecuencias. Yo eso trabajo harto también con los adolescentes, anticipar consecuencias. Si yo no quiero que me pase tal cosa, tengo que hacer algo hoy. Y esa ansiedad, ¿cierto? Es más bien positiva que negativa. Pero cuando comienza a conducir la vida del adolescente, cuando se apodera y no hay un fluctuar, no hay una fluidez de las emociones, porque tienen que estar todas presentes y tener la participación, ¿cierto? Más o menos equilibrada. Ojalá que entre felicidad, tranquilidad, por ahí, toda la gama que se desprende de felicidad, porque es una gama inmensa, ¿no? Acá la retratan con un personaje muy puntual. Ojalá que eso es lo que también manejara nuestra vida, estar tranquilos para poder tomar buenas decisiones, para poder conversar con un otro, para poder también tener precauciones, ¿cierto? Entonces, cuando ansiedad comienza a conducir la vida del adolescente, puede ser un gran riesgo. También una lucha interna. Aquí la película lo retrata muy bien, esta lucha interna. Si quieren, vamos a la película. Fátima, ¿qué dices tú? Yo digo que tenemos hoy por hoy permiso para expresar nuestras emociones y además para también canalizar adecuadamente en base a la contención. Pero el punto, ¿cierto? Tiene que ver con que aquí hay como una lucha interna. Y la lucha interna es, ¿cierto? ¿Qué, qué es lo mejor para ella? ¿Qué es lo mejor? Y aquí ansiedad tiene un gran punto. Si no, y nos parece bastante coherente, a mí me parece muy coherente, si no queda en este equipo y las amigas no van a estar con ella en el colegio, va a quedar sola. Pero es tan catastrófico este pensamiento que no logra ser realista tampoco. No sé, ¿qué ves tú, querida Fátima? Veo que el Riley entra en una dicotomía porque justamente ir al campamento era un gran paso, también estar con sus amigas es un gran paso. Todas tienen metas en comunes, pero hay una aprobación de parte de las mayores hacia Reilly. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ahí es donde entra nuestro famoso personaje de hoy, que es la ansiedad. Cuando ella se empieza a plantear esas alternativas producto de ese desarrollo cognitivo logrado, pero que emocionalmente la va a afectar porque no es un solo camino, son varias vertientes en el camino. Entonces, interesante esto, Luisa. Sigamos con esta presentación. Entonces, aquí tenemos algunos síntomas de la ansiedad. Preocupación, lógicamente, temor, dificultad para decidir, pensamientos negativos, catastróficos, ¿cierto? Crisis de ansiedad. Y aquí me gustaría mostrarles esta escena, ¿cierto? Bueno, y hay una modificación de las creencias. Las creencias, ¿cierto? Que nos hacen ser quienes somos, finalmente nuestra identidad se modifica, pero va a depender de quién esté liderando en términos emocionales nuestra mente, ¿cierto? Para saber qué arista van a tomar. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que, Fátima, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en la película retrataron muy bien lo que es una crisis de pánico, una crisis ansiosa. Escena que nos muestra cómo hay una lucha interna allí, ¿no? Cómo es difícil soltar la ansiedad. Ahí lo hacen como al revés, ansiedad de soltarla, pero nosotros a veces soltamos la ansiedad o esta se apodera de nosotros. Y en los adolescentes con mayor rapidez de pronto. No sé qué opinas tú, querida. Sí, los adolescentes justamente los conflictos los magnifican y por eso es que requieren de la presencia de las figuras adultas significativas que son invariablemente los padres o aquellas personas adultas que ellos escojan para que sean sus mentores o personas de confianza, ¿cierto? En este caso de Riley, el valor de la lealtad se ve resquebrajado porque ella se separa de sus amigas y además, sin querer en el juego, golpea a una amiga y esto le genera tal nivel de ansiedad que justamente es cuando ella se
pregunta a sí misma qué estoy haciendo, hacia dónde voy, qué es lo que estoy verdaderamente buscando. Y entonces allí parte de esa emblemática etapa de la vida, rodeada de una serie de características a favor la mayoría de las veces, pero que sin embargo requieren de un apoyo para poder seguir cristalizándose hacia el camino de la adultez, que es donde esperamos conseguir el equilibrio, generalmente. ¿Ok? Y esas características de la adolescencia que están basadas, pues, en los cambios en su apariencia física, en ver cómo prendas de vestir o juguetes o incluso programas de televisión y actividades eran de gran interés, pues ahora empiezan a disminuir o ya no las podemos usar porque ya no nos sirven o porque a lo mejor pienso que me voy a ver ridícula o que me van a juzgar por estármelas poniendo. Y la importancia del grupo de pares que ya dijimos anteriormente, que es un elemento, yo diría, Luisa, vital en esta etapa de la vida, el que me aprueben, el que me rechacen, de ahí que lamentablemente el acoso escolar sea una de las circunstancias que afecta y que marca la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen de muchos de nuestros adolescentes en esta etapa del ciclo vital, Es ciertamente. Es altamente relevante la importancia de la opinión de los amigos en la adolescencia, porque no encajan con los niños más pequeños y tampoco encajan con los adultos. Por lo tanto, sus pares se vuelven fundamentales. Un adolescente que no tiene pares amigos, hay que preocuparse. A mí me llegó una paciente una vez que la mamá me decía que no tenía amigos, entonces, pero ella pensaba que estaba bien, que era más tranquila, no sé qué, hasta que la niña tiene intento de suicida. Entonces, aquí vemos cómo son elementos que tenemos que ir viendo, porque tenemos la mente de Reilly, ¿cierto? Hecha un torbellino, pero además en términos externos también están pasando otras cosas, ¿cierto? Hay mayor tiempo en las redes sociales. Los niños, los adolescentes, ¿cierto? Requieren de estar mayormente en las redes sociales. Es una forma de conocer gente, por cierto. Es una forma de interactuar en términos sociales que hoy día se ha quedado. ¿Sí? Hoy día tener el Instagram de una persona es muy importante, ¿no? Sobre todo para la juventud, la adolescencia, ¿no? Para nosotros tal vez no sea un gran tema. Yo de verdad que Instagram tengo, pero apenas lo abro, ¿no? Pero somos de generaciones tan distintas, todo esto, ¿cierto? Los adolescentes requieren de ser escuchados, necesitamos escucharlos, ¿cierto? Porque si no lo hacen, no lo hacemos nosotros como padres, como adultos a cargo, como hermanos mayores, lo van a buscar en otros espacios. Y esos espacios pueden tener altos elementos de riesgo, socialización callejera, consumo de drogas, conductas infractoras, entre otros elementos. Sí. ¿Sí? Sí, ciertamente los adolescentes necesitan validarse y validarlos, porque muchas veces hay el famoso refrán, así que si todo el mundo lo hace, entonces tú también lo tienes que hacer, falto de personalidad. ¿Cuántas veces no escuchamos esos mensajes, cierto? Pero resulta que el adolescente está en camino de concretar, ensamblar todas esas características o rasgos para conformar su personalidad que lo va a hacer en compañía, en conjunto, en acción con todas aquellas otras personas pares o no que conforman su entorno familiar y que, como bien dice Luisa, que quizás para nuestra generación no son tan importantes los likes en Instagram, pero para el adolescente sí. Y el famoso hecho, como mismo ellos lo dicen, el presumir. No me presume, no soy su amiga, no soy su amigo, no soy su pololo, su polola, porque no me presume en las redes, es necesario. Y como yo también le digo a los papás, tienes que bajar al nivel en que tu hijo está ahora, porque ya tú viviste la adolescencia, en cambio él en este momento es cuando la está pasando, no puede subir a tu nivel de adulto porque es imposible para él. Y eso, pues,
contribuye positivamente a que se genere una actitud amigable entre los padres y los hijos que facilita enormemente este transitar de la adolescencia. Mira, ¿Sí? Patricia nos pregunta, antes los padres nos dice, antes los padres podrían conocer a los amigos invitándolos a casa, pero hoy las amistades virtuales complican eso. Ya no Mm, conocemos a los amigos de nuestros hijos. ¿Cómo pueden los padres abordar estas relaciones virtuales de manera constructiva, cierto? Y sin invadir la privacidad de los hijos. O sea, primero enseñándoles que en la red no todo es real. Eso los niños desde muy pequeños tenemos que enseñarles porque ya los niños de 7 años, 8 años yo veo que ya tienen celular. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, no deberían, ¿no? Pero muchos de ellos las tienen. Entonces, en la medida que tengan un celular, saben que esto también puede ser parte de un elemento peligroso. Puede ser que el otro que me esté hablando no es quien diga ser. Puede ser que sea un adulto, un delincuente, en fin, ¿no? Eso tenemos que hacerlo conocer a los niños, que sean cuidadosos y que confíen en nosotros en el sentido de que si ven o escuchan, se contactan, les ofrecen algo, em, los amenazan, nos digan rápidamente a nosotros para que no se elaboren justamente, no se concreten estas situaciones de riesgo. ¿Sí? No hay nada peor, ¿cierto? Que perder esa confianza, ese respeto, ¿cierto? Necesitamos respetar algunos elementos, ¿cierto? Pero enseñando siempre la psicoeducación, siempre el afecto debe estar dado. Si no están estos elementos, el niño va a tener desconfianza de nosotros y va a confiar en cualquier otro porque requiere de confiar, sí, requiere de respeto. Y si un otro le muestra un mínimo de respeto, para allá va a ir y se va a sí. alejar de nosotros. Cierto, cierto, Luisa, y también yo creo mucho en la supervisión y en el compartir, como lo llamo yo, compartir supervisando. Oye, vamos a ver la serie favorita, vamos a ver cómo andan tus redes y eso es un aprendizaje, porque si nosotros vamos a brindarle a nuestros hijos una herramienta como es un teléfono celular, tenemos que enseñarles y aprender en conjunto que hay horas para su uso y hay espacios para ser vistos y otros espacios que no nos ayudan positivamente en nuestra formación para ser vistos. Y es un proceso de aprendizaje del padre con el hijo y del hijo con el padre que no se debe perder, especialmente en esta etapa de la vida. Es clave el compartir y el poder mantener una comunicación franca y abierta que permita que padres e hijos efectivamente sean amigables. Amigos no van a poder ser porque no hay intereses comunes, pero amigables sí, en el sentido de poder compartir algunas instancias en donde efectivamente confluyan para poder enseñar y para poder brindar conocimiento y comunicación. Básicamente eso, Patricio. Pienso que es muy importante. Perfecto. Mira, Eva tiene la manito levantada, pero la vamos a dejar al final, Eva. ¿Te parece? Sí, ¿Sí? Sí, no hay problema. gracias. Por otro lado, descubren su sexualidad, cosa muy importante también, que tenemos que acompañar, que tenemos que estar allí, cuidar, proteger, que sea una sexualidad responsable, afectiva, ¿sí? Que logren estar seguros cuando, en la medida que ellos elijan y que no sean víctimas de algunos abusos o transgresiones en esta esfera. Es muy común de pronto que los adolescentes para complacer a un otro vaya, ¿cierto?, a estas instancias más bien de corte sexual para que no se vaya este pololo, que no se vaya esta polola, ¿no? Y hayan agresiones. Por lo tanto, cuando descubren su sexualidad, y no tiene que ver también, bueno, con la primera relación sexual, sino que también con la identidad de género y sus preferencias sexuales, que hoy día están mucho más abiertas que nunca. Hay una permisividad que a mí me parece de alguna manera que está bien, sí, me costó, pero de alguna manera no está bien educada.
esta identidad de género, estas preferencias sexuales, no hay una educación, hay como una libertad sin educación y eso es peligroso. Y eso a mí me parece que es un riesgo complejísimo para los adolescentes. Especialmente porque en esta etapa de la vida la búsqueda de la identidad te puede llevar por caminos que no son realmente los caminos coherentes, consecuentes y consistentes con el yo. Entonces, vuelvo y reitero, es lo que yo creo como profesional. La supervisión es básica y supervisión y sobreprotección no es lo mismo. Supervisar es tener espacios para poder saber dónde, cuándo, cómo y qué está haciendo mi hijo y poder generar acuerdos y espacios o instancias que permitan un ganar-ganar de las partes, pero efectivamente mantener la protección es básica en todo este camino de la autoaceptación en esta etapa de la vida. ¿Sí? Exacto. Lo más importante de todo es la autoaceptación, que este niño, que este adolescente, ¿cierto? Esta niña que está entrando en esta etapa o está en la mitad o tal vez saliendo ya de esta etapa, tenga esta aceptación de sus emociones, reconozca sus propias emociones, abrace ahí, están todas las emociones abrazadas, porque todas las emociones son importantes, tienen una función, nos protegen todas, ¿sí? Y tiene que estar esta fluidez, este fluir de las emociones para que podamos sentirlas todas, reconocerlas y también tener esta regulación emocional que tanto nos genera bienestar para crecer, para madurar, ¿cierto? A través de este autoconocimiento también. Ser auténticos nos vuelve felices, reconociendo nuestras debilidades, también nuestras fortalezas. Tenemos que estar conscientes de que tenemos tanto fortalezas como debilidades y eso nos hace únicos, nos hace irrepetibles, nos hace especiales. ¿Sí? En la medida que nuestras fortalezas siempre estén por sobre nuestras debilidades, va a ser mucho más fácil tomar decisiones, elegir respecto de mis amistades, de mis propias conductas, de mis propias eh, formas de ver la vida también, ¿no? Y aquí vemos en esta escena cómo todas las emociones se están abrazando y cómo Riley vuelve a un centro después de una crisis complejísima, ¿no? Pero vuelve a un centro que le permite volver a socializar, le permite volver a tomar decisiones de una manera más coherente, afectiva con los otros. Sí. No, no sin antes, Luisa, dejar pasar que los padres también somos modelos de estabilidad y somos modelo también conductual, a imitar. Y gran parte de este comportamiento en la niñez y en la adolescencia, pues va a depender de nuestro accionar, en la justa medida en que nosotros nos comuniquemos, en la justa medida en que se mantengan los valores, las pautas, las normas los límites, pues en esa justa medida, el niño y el adolescente también va a seguir un camino de equilibrio que justamente lo va a llevar a conseguirse a sí mismo y a poder tener un final en esta etapa de la vida más conveniente y más equilibrado para entrar posteriormente a la adultez. Bueno, como conclusión, queridos estudiantes y colegas, ¿cierto? Esta es una etapa compleja, no solamente para este niño, esta niña que la está viviendo, sino que también para toda la familia, para sus padres, para los hermanos, para los abuelos, para los profesores, de pronto, ¿no? Seamos generosos, seamos afectivos en este periodo tan breve, pero tan importante para cada individuo, ¿cierto? Que se está convirtiendo en adulto, ¿sí? Y quitemos la etiqueta al adolescente de ser el rebelde, de ser el antisocial, al contrario. Vimos cómo en pandemia muchos de los adolescentes presentaron cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, cuando creíamos que iban a estar felices porque todo estaba digitalizado o en manejo virtual. Y resultó que no, porque justamente el contacto con el otro
ese compartir de intereses, de acciones, va a generar que el adolescente también crezca desde lo psicológico, desde lo emocional. Así que sí, es una etapa maravillosa que hoy podemos vivir con acompañamiento y con permisividad para aprender justamente a manejar nuestras emociones. Bueno, sigue la manito levantada de Eva. Eva, tienes la Eva, palabra. Ay, se me olvidó bajarla, perdón. Ah, no, pero Bueno, dale, dale. pero bueno, muchas gracias, queridas colegas, por este espacio. Creo que es muy importante para nosotros y obviamente para nuestros estudiantes. Yo creo que es súper importante el tema de la contención de parte de los adultos en crisis de ansiedad, angustia o sensaciones en esta etapa de la adolescencia, pero también es súper importante y fundamental eh, que los papás también sepan cuando ya no pueden solos, sí, cuando necesitan pedir apoyo de un profesional psicólogo de la salud mental. Está bien no estar bien en esta etapa de la vida, entonces los adolescentes que vayan a terapia ahora ya no es algo tan extraño, ya no es algo así como, ay, qué terrible, vaya a terapia, está enfermo, no. Ahora es como que bueno que te estás cuidando. Creo que la sociedad, de una u otra manera, está como permitiéndonos también entender que ir a terapia es parte de un cuidado, de cuidarnos y de cuidar nuestra familia, nuestro entorno, nuestro bienestar. Entonces yo creo que va más que nada por ahí. Creo que los papás también tenemos que ser súper responsables, los que somos papás, en el tema de poder decir, ¿sabes qué? Estoy un poquito como, siento que ya no tengo las herramientas, siento que necesito que alguien me ayude. Más que nada eso, o sea, creo que es Nuevamente. importante también validarnos a nosotros como profesionales de la salud mental y lo importante y fundamental es que somos en el diario vivir de las personas, sobre todo en estas etapas de descubrimiento, de conocimiento, de no entender nada de lo que está pasando, porque en general creo que los adolescentes y los papás están en la misma posición de no sé qué está pasando. Sí, por Entonces eso yo creo decía que que es una etapa, ¿cierto? No, no solo difícil para el adolescente que la está atravesando, sino que para todo el grupo familiar muchas veces. sí, sí. pues de todas maneras. Eso, más que Yo nada, ese pienso, aporte, yo Muchas creo que es gracias, importante eso. Eva. muchas Gracias a gracias, ustedes. Eva, y Muchas por tu gracias. intervención. Y yo pienso además que sí, ciertamente el adolescente está con mayor apertura hoy a asistir a ayuda profesional y el hecho de que en las escuelas, en los colegios, en el medio social haya estas figuras de programas grupales de convivencia, de acercamiento hacia el encuentro con nosotros mismos, pues ha contribuido positivamente a que el adolescente acepte hoy ir al psicólogo, ir al psiquiatra y poder hacerse cargo de su propio bienestar emocional. Sí, Estimados, hemos tenido una jornada de 1 hora, 6 minutos maravillosa. Yo encuentro que me he sentido tan a gusto con todos ustedes, con Luisa, como un programa televisivo. De verdad ha sido muy nutritivo poder encontrarnos y ojalá podamos seguir compartiendo espacios como este. Muchas gracias de verdad, Luisa, por estar aquí, muchas Eva, gracias a ti. Patricio, a todos los que han participado. Especiales gracias a Alberto por su apoyo técnico a lo largo de estos 2 días de jornada y siempre. Así que termino con tus palabras, Luisa. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Estos espacios son necesarios, ¿cierto? Para que los tenga nuestra comunidad de la UMC. Es importante que le demos vuelta a estas cosas de pronto tan, no sé si llamarlas comunes, pero sí llamarlas de alta relevancia en nuestro diario vivir, que son nuestras emociones. Le agradezco a todos por su participación. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo de explayarnos en estas cosas, ¿cierto? Pero van a haber más instancias que nos van a permitir también seguir trabajando y conversando respecto de estos temas tan importantes. ¿Sí? Así que un abrazo, muchas gracias. Nos estamos viendo en clases o por ahí en la universidad en nuestras actividades, colegas. Y Seguramente. Muchas gracias.